Viviendo con discusiones constantes, Emma tomó una decisión desesperada después de su último mareo: fingir que había perdido la audición. Durante 2 meses, vivió en un mundo de silencio, observando cómo su marido se transformaba en el hombre cariñoso con el que se había casado. Esa noche, al olvidar su teléfono en la oficina, escuchó una conversación que la dejó helada. La verdad que están a punto de descubrir cambiará todo lo que piensan sobre el matrimonio. A menudo se dice que el matrimonio es un baile entre 2 corazones, pero a veces ese baile es más una actuación cuidadosamente coreografiada. Para Emma Mitchell, tuvo que fingir perder un sentido para finalmente ver la verdad sobre su matrimonio. 5 años antes, la boda de Emma y Tom había sido la comidilla de la comunidad empresarial. El gran salón de baile del Hotel Riverside se había transformado en un escenario de cuento de hadas, con lámparas de cristal que proyectaban un cálido resplandor sobre la reunión de la élite empresarial y amigos de la familia. Ella era la hija de James Carter, dueño de Carter Technologies, una empresa conocida por ir más allá de los límites de la innovación en la industria tecnológica. Él era Tom Mitchell, la estrella en ascenso de Morgan Investments, cuyo encanto y perspicacia para los negocios habían llamado la atención de todos los que importaban en sus círculos. Su noviazgo había sido un torbellino que dejó a Emma flotando. Cenas en restaurantes exclusivos donde Tom pedía en perfecto francés, escapadas de fin de semana sorpresa a pueblos costeros donde caminaban de la mano por playas desiertas, e innumerables promesas de para siempre susurradas bajo cielos estrellados. Tom parecía anticiparse a todas sus necesidades, apareciendo en su oficina con su café favorito cuando trabajaba hasta tarde, o enviando flores solo porque era martes. Emma pensó que había encontrado a su pareja perfecta en Tom, un hombre que parecía equilibrar la ambición con una calidez genuina. Incluso sus amigos se maravillaban de lo perfectamente que se complementaban. David, su mejor amigo mutuo de la universidad, había sido quien los presentó en una gala benéfica. Más tarde bromearía en su discurso de padrino que era la mejor unión que había hecho nunca. El padre de Emma, James, le había cogido cariño a Tom de inmediato, impresionado por su conocimiento del mercado y sus ideas innovadoras para expandir el alcance de Carter Technologies. Se mudaron a una hermosa casa en las afueras, con un jardín que Emma cuidaba con cariño mientras Tom hablaba de sus futuros hijos jugando allí. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente al principio, las cosas empezaron a cambiar. Las notas se hicieron menos frecuentes, luego desaparecieron por completo. Los cafés del domingo por la mañana fueron reemplazados por llamadas de negocios urgentes que Tomás atendía en su despacho en casa, su voz resonando a través de la puerta cerrada, mientras hablaba de estrategias de mercado y oportunidades de inversión. Su cálida sonrisa, antes siempre presente, se reservaba ahora para socios y clientes, mientras que Emma veía cada vez más la expresión tensa de un hombre preocupado por el trabajo y las finanzas. El cambio fue tan gradual que Emma no pudo precisar cuándo su matrimonio había empezado a perder su chispa. Era como ver una hermosa puesta de sol. Sabes que la luz se desvanece, pero no puedes captar el momento exacto en que el día se convierte en noche. Se decía a sí misma que era normal, que todos los matrimonios pasan por fases, que la creciente concentración de Tomás en el trabajo era solo una señal de su dedicación a su futuro. Los verdaderos problemas comenzaron cuando empezaron a circular rumores de que Carter Technologies se enfrentaba a dificultades financieras. El padre de Emma siempre había sido un hombre arriesgado, alguien dispuesto a apostar fuerte por tecnologías innovadoras que pudieran cambiar el mundo. Normalmente, sus apuestas daban resultado, lo que le valió la reputación de visionario en la industria. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. El último proyecto de la empresa, una revolucionaria solución de energía limpia, se había topado con serias dificultades técnicas. El prototipo no funcionaba como se esperaba, y los inversores estaban nerviosos. Fue entonces cuando el comportamiento de Tomás realmente empezó a cambiar. Sus preguntas sobre la empresa de su padre se hicieron más frecuentes, más incisivas. Preguntaba casualmente sobre las reuniones de la junta directiva, sobre quién visitaba la oficina, sobre qué contratos se estaban negociando. El cariñoso marido que una vez había escuchado las preocupaciones de Emma con paciencia y comprensión, ahora parecía ver cada conversación a través del prisma de las oportunidades de negocio. Sus conversaciones se convertían en interrogatorios,
y sus desacuerdos evolucionaban en discusiones a gran escala que dejaban a Emma emocionalmente agotada. Emma también notó otros cambios. Tomás empezó a tener más llamadas telefónicas privadas, saliendo de las habitaciones para hablar en voz baja. Empezó a traer trabajo a casa con más frecuencia, esparciendo papeles por la mesa del comedor y enfadándose si Emma le preguntaba por ellos. Cuando pasaban tiempo juntos parecía distraído, con la mente claramente en otra parte. Una noche particularmente estresante, después de otra acalorada discusión sobre la empresa de su padre, Emma se sentó en su sofá de cuero con los auriculares puestos, intentando ahogar las acusaciones de Tomás con música. La discusión había comenzado cuando ella mencionó el optimismo de su padre sobre la solución de los problemas del prototipo. Tomás inmediatamente se lanzó a un sermón sobre las expectativas realistas de los negocios y la responsabilidad con los accionistas. Mientras estaba sentada allí, fingiendo concentrarse en su música, fue cuando notó algo extraño, algo que finalmente la llevaría por un camino que nunca esperó tomar. Toda la actitud de Tomás cambió cuando pensó que ella no podía oírle. Su postura agresiva se suavizó, su rostro se relajó, e incluso se sentó a su lado con lo que parecía una genuina preocupación. Hizo un gesto de disculpa, articulando palabras que ella no podía oír por encima de la música, y extendió la mano para tocar la suya con suave afecto. Era como si estuviera actuando para un público invisible, interpretando el papel del marido cariñoso que ella recordaba de sus primeros días. A la mañana siguiente, Emma se despertó con otro mareo, algo que le había estado ocurriendo con más frecuencia debido al estrés de su deteriorada relación. Mientras se apoyaba en el lavabo del baño para estabilizarse, una idea loca echó raíces en su mente. ¿Y si pudiera ver más de esa versión cariñosa de Tom? ¿Y si pudiera pausar sus discusiones, aunque solo fuera por un rato? Esa tarde le contó a Tom lo que se convertiría en la mayor mentira de su matrimonio. Que su médico le había diagnosticado una pérdida de audición temporal debido a una afección del oído interno. Había planeado que durara solo unos días, el tiempo suficiente para tener algo de paz y evitar las constantes confrontaciones. Lo que sucedió después fue realmente sorprendente. La transformación de Tom fue inmediata y drástica. El hombre que se había vuelto cada vez más distante e irritable de repente, se volvió atento y paciente. Empezó a aprender lengua de signos básica, le escribía notas cariñosas de nuevo, e incluso se enfrentó a su madre cuando hizo comentarios desconsiderados sobre la condición de Emma. Sus amigos se maravillaban de la dedicación de Tom. «Qué suerte tienes de tener un marido tan comprensivo», le escribían, mientras Emma sonreía y asentía, comunicándose a través de mensajes y gestos. La culpa por su engaño la carcomía, pero la paz y la ternura que habían regresado a su matrimonio hacían que fuera más fácil justificar cada día que pasaba. Pero vivir en silencio tuvo un efecto inesperado. Hizo que Emma se fijara más en todo lo que la rodeaba. Empezó a notar cosas que antes había pasado por alto o ignorado. La forma en que el teléfono de Tom se iluminaba a altas horas de la noche, las conversaciones en voz baja que tenía cuando pensaba que ella estaba dormida, la tensión que llenaba la habitación cada vez que su padre los visitaba, aunque Tom aparentaba apoyarla. A medida que las semanas se convertían en meses, la culpa de Emma por su engaño comenzó a luchar con sus crecientes sospechas. ¿Por qué Tom parecía tan interesado en las visitas de su padre? ¿Por qué siempre se colocaba para ver la pantalla del ordenador de su padre cuando traía trabajo a casa? ¿Y por qué parecía casi complacido cuando se hicieron públicas las noticias de los problemas de Carter Technologies? Entonces llegó ese martes por la tarde, 6 semanas después de comenzar su farsa. Había sido un día relativamente normal. Emma había estado trabajando desde casa, comunicándose con sus colegas por correo electrónico y chat, mientras que Tom tenía varias videollamadas en su despacho de casa. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras a través de las ventanas de su salón, Emma se dio cuenta de que se había dejado el teléfono en el despacho. Caminó en silencio por el pasillo, sin querer interrumpir si Tom seguía en una llamada. La puerta del despacho estaba parcialmente abierta, y la voz de Tom se oía en el pasillo. Estaba hablando con David, su mejor amigo en común desde la universidad. Emma se detuvo, no quería interrumpir, pero entonces oyó algo que la heló. La empresa de su padre se va a pique, David. Todo por lo que he trabajado se ha ido. La voz de Tom estaba llena de una amargura que nunca antes había oído. ¿Recuerdas por qué me casé con ella? Se suponía que la fusión iba a ser mi billete a la cima. ¿Y ahora? Se rió, un sonido áspero que pareció resonar en los oídos de Emma.
Estoy atrapado con una mujer sorda y unas acciones sin valor. Al menos no puede oírme planear mi estrategia de salida. Emma se quedó paralizada, su mundo se derrumbaba a su alrededor, 5 años de matrimonio, incontables recuerdos, todo había sido construido sobre una mentira calculada, no su reciente engaño sobre su audición, sino la larga farsa de Tom fingiendo amarla. La ironía de descubrir la verdad a través de su propio engaño no pasó desapercibida para ella. En ese momento, cada extraña observación de las últimas semanas encajó en su lugar. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche no eran por trabajo, eran conversaciones con abogados. Su repentino interés por los negocios de su padre no era preocupación, era reconocimiento. Incluso su transformación en el esposo perfecto y cariñoso no era genuina, era culpa, o quizás solo otra actuación para sus amigos y familiares. Emma no durmió esa noche. Yacía en la cama junto al hombre que creía conocer, escuchando su respiración constante y preguntándose cuántas otras mentiras se escondían tras su sonrisa perfecta. Por la mañana había tomado su decisión. Se fue temprano, antes de que Tom despertara, pero no sin antes dejar una nota en la encimera de la cocina. Lo he oído todo. No te preocupes por la estrategia de salida, te lo estoy poniendo fácil. Ya había llamado a su abogado. En las semanas que siguieron a su partida, Emma supo más sobre el alcance del engaño de Tom. La empresa de su padre finalmente superó sus dificultades técnicas, y el proyecto de energía limpia se convirtió en un éxito. La estrategia de salida de Tom había incluido planes para vender sus acciones justo antes de que se anunciara el gran avance, acciones que había adquirido a través de su matrimonio. Pero sus planes habían fracasado, gracias a que Emma descubrió la verdad. Mirando hacia atrás, Emma se dio cuenta de que a veces el mayor engaño no está en las mentiras que les decimos a los demás, sino en las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Había ignorado las señales, descartado sus instintos y elegido creer en la actuación en lugar de afrontar la verdad. Su fingida sordera le había dado un regalo inesperado, la capacidad de escuchar realmente lo que sucedía a su alrededor. Hoy, Emma dirige una división exitosa de Carter Technologies, centrada en soluciones de energía sostenible. Todavía conserva esa última nota que le dejó a Tom, no como un recordatorio de traición, sino como un testimonio de su fuerza. A veces, reflexiona, tenemos que perder algo que creíamos querer para encontrar lo que realmente merecemos. Y en cuanto a Tom, lo último que supo es que seguía trabajando en Morgan Investments, aunque ya no era la estrella en ascenso que una vez fue. Resulta que en el mundo de los negocios, al igual que en el matrimonio, la reputación y la confianza lo son todo. Una vez perdidas, son casi imposibles de recuperar. Al final, la huida temporal de Emma al silencio le había dado la claridad que necesitaba para escuchar la verdad. A veces, se dio cuenta, tenemos que dejar de escuchar lo que dice la gente para comprender realmente lo que quieren decir. Su matrimonio se había construido sobre una actuación, pero ella se negaba a seguir formando parte del espectáculo.